de estar en su casa de oración, que es con un propósito de buscar la presencia de Dios, ya que entendemos, mis queridos hermanos, que estamos necesitados de Dios. Y porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Que el Señor bendiga grandemente a los hermanos que han desempeñado privilegio. Que el Señor bendiga grandemente a los amigos que están entre nosotros, a los hermanos que nos visitan, a la hermana también, ¿verdad? La mamá de hermano Jorge, que el Señor le bendiga grandemente, que está aquí en medio de nosotros. Sabemos que ella ha pasado por un proceso, pero la honra y la gloria es para Dios, mis queridos hermanos, porque solamente Él es digno de la alabanza y de la adoración. Que el Señor le bendiga grandemente también a la familia de hermano José Shepet, ¿verdad? Que él está, su familia está aquí también. Que el Señor le bendiga grandemente y que se gocen con los que se gozan, mis queridos hermanos. También a mi mamá, que el Señor le bendiga, que ella está aquí también. Gloria a Dios. Pero ya, mis queridos hermanos, ya después de haber pasado a este momento que hemos dado la bienvenida y la traducción, pues mis queridos hermanos, vamos a leer la palabra porque usted está ansioso de meditar en esta palabra, aunque no sea mucho tiempo, pero vamos a meditar en esta palabra, lo que el Señor nos ayude. Gloria a Dios. Vamos a ir rápidamente, mis queridos hermanos, al libro de Corintios, Primera de Corintios, en su capítulo 1, versículo 10, para la honra y la gloria de Dios. Vamos a ir rápidamente, una de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Estaremos leyendo el versículo 10, 11, 12 y 13 hasta el momento. Gloria a Dios. Cuando lo tenga, me contesta con un amén para que podamos leer juntos la palabra de Dios. ¿Todos lo tenemos? Habiendo encontrado la palabra, mis queridos hermanos, le damos lectura tal como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y a su letra dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis toda una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? Pregunta Pablo. ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Hasta ahí lo vamos a dejar. Puede tomar asiento. Que el Señor bendiga grandemente su palabra. Hemos leído la palabra del Señor, mis queridos hermanos. La epístola que envía el apóstol Pablo hacia los Corintios. Mis queridos hermanos, una palabra hermosa que les ayudó a los Corintios a caminar en el camino del Evangelio y aún nos sigue ayudando a nosotros. Porque esta palabra es de bendición para nuestras vidas. Esta palabra, mis queridos hermanos, es la que los ayuda a detectar lo bueno y lo malo. Lo que los ayuda, mis queridos hermanos, hasta llegar a la meta final. Mis queridos hermanos, en Corintio estaba llegando una enfermedad. Una enfermedad, mis queridos hermanos, de la división. Una enfermedad, mis queridos hermanos, que Pablo fue alertado. Y por eso es que Pablo manda esta carta hacia los Corintios. Y mis queridos hermanos, yo quiero explicar la razón por la que Pablo envía esta carta a los Corintios. Mis queridos hermanos, aquí podemos encontrar que hay 1, 2, 3 predicadores. Pero Pablo no señala ningún predicador. Pablo señala el corazón del problema y es de los oyentes del pueblo de Dios. Pablo dice, mis queridos hermanos, que el problema no está como Pablo ha predicado el evangelio, como Apolo ha traído el evangelio, como Cefas ha predicado el evangelio, o como Cristo los ha llamado. El problema eran los hermanos que estaban formando bandos diciendo: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo de Pedro y yo de Cristo.
Y ahora, mis queridos hermanos, ¿será que ahora en día existe ese problema en las congregaciones? Mis queridos hermanos, ese era el problema, en la razón que Pablo estaba enviando esta carta. Todo de lo que vamos a hablar, empezamos desde el versículo 1. Pablo desarrolla el problema hasta el versículo 4. Si no le cito una cita bíblica, usted puede hallar de todo lo que vamos a hablar del versículo 1 al versículo 4. Y lo podemos también encontrar, mis queridos hermanos, allá en el libro de los Hechos, en su capítulo 18. Mis queridos hermanos, Pablo empieza hablando a los corintios y les dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Oiga bien, Pablo está rogando a los hermanos en el nombre del Señor. En otras traducciones, mis queridos hermanos, Pablo explica de esta manera: les suplico que vivan en armonía. Mis queridos hermanos, hay muchos que pueden agarrar este versículo diciendo: ¿cómo es que los hermanos vamos a estar en un solo pensamiento? ¿Cómo los hermanos vamos a estar en un solo sentir? Pero mis queridos hermanos, de lo que Pablo está diciendo, les suplico que vivan en armonía. Mis queridos hermanos, la armonía va encima de todo lo que nosotros podemos decir. A mí me gusta este color, a mí me gusta el otro, pero todos estamos enfocados en Cristo. La melodía, mis queridos hermanos, ve cuando forman una alabanza. Los cumbos suenan de un modo, estos de otro modo, otros del otro, pero componen una alabanza. No sé si usted me entiende. Imagine que esto suene de un modo y el mismo modo y el mismo modo. No va a sonar bien. Todos suenan diferentes, pero forman una melodía. Y aquí Pablo le dice: les suplico en el nombre del Señor que vivan en armonía. Mis queridos hermanos, aquí estaba Pablo viendo la enfermedad que había llegado a Corintio, diciendo uno: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Pero ese es el principio de un cáncer. Mis queridos hermanos, porque muchos podemos decir: no encontramos en Corintios que la iglesia fue dividida. Pero porque Pablo enfrentaba los problemas. Cuando Pablo veía algo, lo enfrentaba. Mis queridos hermanos, y por eso es que Pablo dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos estemos en un mismo pensar, en un mismo sentir. Que ya no, mis queridos hermanos, dejemos de ver al predicador como predica la palabra, con elocuencia, con autoridad. Mis queridos hermanos, hay que ver al blanco que es Cristo Jesús, aquel que los ha salvado, los ha rescatado y los tiene acá alabando y glorificando su santo y bendito nombre. Y tal vez usted puede decir: pero hermano, yo no me agrada este predicador porque este predicador tiene este problema. Pero ya vamos a ver qué es lo que usted tiene que hacer en este problema. Mis queridos hermanos, Pablo les está diciendo que ya es hora, mis queridos hermanos, de quitar la mirada del predicador, de quitar la mirada de aquel como habla, si grita o no grita. Hay que poner la mirada en el blanco que es Cristo Jesús, aquel que dio la vida por nosotros, aquel que los tiene acá alabando y glorificando el nombre que sobre todo el nombre, Jesús de Nazaret. Miren, mis queridos hermanos, si Pablo hubiera sido uno de los de nosotros en este tiempo, Pablo hubiera dicho: no pongan la mirada en el hermano Apolo porque mucho grita. Y aquel que no grita hubiera dicho: no pongan la mirada a aquel porque aquel grita mucho. Pero Pablo no señala eso, mis queridos hermanos. Pablo se va directo al problema. Mis queridos hermanos, la palabra de Dios dice en Efesios 4:16, dice: un cuerpo, un espíritu, como fuiste llamado, en un mismo, una esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre para con nosotros.
O sea, mis queridos hermanos, ¿por qué a través del tiempo vamos a poner la mirada en lo que nos viene de Dios? Mis queridos hermanos, esta es una exhortación para el pueblo de Dios, para aquel que ha quitado la mirada de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. El Pablo aún dice: ¿acaso yo he dado la vida por ustedes? De ninguna manera. No, alaba y glorifica a aquel que dio la vida en la cruz del Calvario, aquel que los ha comprado a precio de sangre. A él le damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Alabado sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, Pablo pide a una iglesia que vive en armonía. Mis queridos hermanos, la armonía, mis queridos hermanos, tiene que depender de nosotros. Mis queridos hermanos, porque en este caminar yo no le puedo decir a usted que yo me llevo bien con mi esposa, con mi familia, con mis amigos, pero los hermanos que están atrás de mí, yo no los puedo ver. Que el hermano Wilfredo, cuando predica, la sangre se me sube a la cabeza. Que cuando el pastor predica, yo no vengo el domingo. Mis queridos hermanos, por eso Pablo dice: no quitéis la mirada de aquel que dio la vida en la cruz del Calvario. Pon la mirada en nuestro Redentor. Levanta tu cabeza, porque nuestra redención se acerca. Aleluya. Mis queridos hermanos, nosotros ahora en día es lo que los está perturbando en este caminar. Mis queridos hermanos, Pablo del capítulo 12 en adelante hace el contraste, mis queridos hermanos, cuando él dice: ¿acaso Pablo ha dado la vida por ustedes? Y ahí él empieza a hablar del versículo 2. Quien dio la vida por nosotros es Cristo, y empieza a desenvolverse en el mensaje. Y va hablando conforme llega al 3 y aún llega al 4. Y lo viene a acuñar y terminar con solamente uno, que es Apolo. Porque a los griegos que se encontraban en Corintio les gustaba Apolo. Les gustaba cómo hablaba. Pero Pablo dice: el predicador no es el problema. El problema es el oyente, que está diciendo: ese sí me gusta cómo predica. Cuando aquel viene, no estoy hablando de Apolo, pero cuando un predicador viene a una congregación y dice: hermano, pero es que hacer esta fiesta no es problema, que esto, lo otro, y no es problema. Empezamos a poner la mirada en aquel predicador y decimos: eso era lo que yo decía, de eso era lo que yo estaba hablando. Mis queridos hermanos, pero Pablo dice: ¿por qué estás poniendo la mirada en el hombre? Ese es el problema de lo que estaba sucediendo. Mis queridos hermanos, y esto va a ser algo catastrófico, mis queridos hermanos, si ponemos la mirada en el hombre. Por eso, mis queridos hermanos, el apóstol Pablo exhorta y dice que hay que poner la mirada en el Cristo de la gloria. Aquel, mi querido hermano, que los ha restaurado, los ha dado vida y vida en abundancia. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, habiendo entrado a la introducción, vamos a entrar, mis queridos hermanos, al versículo 11. Y dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contienda. Aquí nos vamos a detener un momentito. Dice: porque he sido informado acerca de los de Cloé. Primer punto, número 1. Yo me meditaba en esta palabra y decía: Pablo no se encontraba en Corintio. Pablo, mis queridos hermanos, se encontraba en Éfeso. Sabemos que Corintio es un lugar, mis queridos hermanos, donde había mucho negocio. Puede ser que una persona no habla la palabra específica, habla mucho de los de Cloé. Pero una familia o un grupo de hermanos o una hermana que venía a Corintio, iba a Éfeso y así sucesivamente, iba a muchos lugares.
Pero esta persona tuvo el valor de decir el problema que estaba sucediendo en Corintio. Y yo me pregunto, ¿será que en Corintio no habían líderes aparte de Pablo? Yo me pregunto, ¿será que los líderes estaban en la misma situación? ¿O es que esta persona no conocía a los líderes de esa congregación? Y esto es algo importante, mis queridos hermanos, por la cual tenemos que dar a conocer los líderes de la congregación. Porque acuérdese cuando Moisés, mis queridos hermanos, el suegro le dio un consejo y le dijo: escoge líderes entre aquí para que te ayuden a llevar las cargas de todo. Imagínense que todo problema, solamente a Moisés, solamente al pastor, lo vamos a volver loco. Pero cuando el pueblo tiene la dirección de quiénes son los líderes, ellos pueden ir con confianza y llegar a los líderes y decir: mire, esto y esto está pasando. Aleluya. Mis queridos hermanos, aquí vemos algo maravilloso que nos tiene a nosotros que enseñar, pero muchísimo. Ahora en día, mis queridos hermanos, cuando enfrentamos un hermano, venimos y le decimos: mire, me contaron esto y esto, pero fue una fuente anónima. Un pajarito me lo sopló. Pero Pablo está diciendo quién le dijo. Pablo está viendo el problema que es grande para andar dando vuelta. Pablo dice: los de Chloe me han informado. Es lo que yo le decía: usted, este predicador, no me gusta, no me agrada por esto y esto. Pues usted puede informar a las autoridades de la congregación. Chloe dijo: bueno, ¿cómo es esto? Que esto están diciendo, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Oh, esto no está bien. Pero cuando Chloe vino a Pablo, imagínense ahora en día que a Pablo dijera: oh, ya venís con chisme. No, Pablo levantó las orejas y dijo: hay un problema. Mis queridos hermanos, porque los problemas no se esconden debajo de la mesa, no se esconden debajo de la cama, los problemas se enfrentan. Y usted dice: no, hermano, pero es que en el camino el Señor hay que hacerlo todo al Señor. Mire, las caras $50,000 de su banco, usted mire, va a pelear con todos los del banco. Pero cuando es la obra de Dios, se la dejamos a Dios. Pablo dijo: un momento, ¿cómo es que esto está sucediendo de esta manera? Y he sido informado por los de Chloe. Y me imagino que Chloe ya estaba preparado para decirle, decían: mire, pero ¿quién dijo eso? Viene Chloe y dice: sí, yo los oía a ustedes, que vos decías: yo soy de Pedro, yo soy de Pablo y yo de Cristo. Porque la palabra los enseña, mis queridos hermanos, cuando enfrentamos un problema, una dificultad, algo que sucede en la iglesia, hay que llevar testigos. Si no hay testigos, no hay validez. Oiga bien, y Pablo aún dice: los de Chloe me lo han informado. Y Chloe, mi hermano, no era una persona cualquiera para que haya dicho: sí, pues sí, yo dije, ¿y qué? Pero ahora, oh, mire, hermano pastor, hermano, este fulano yo lo vi así aquí, pero no vaya a decir que yo fui, porque yo no quiero problemas. Pero ¿a dónde está la seriedad de la congregación? ¿A dónde está la seriedad? Que decir: sí, hermano, tenga el valor, yo lo vi haciendo esto y esto. El problema, mis queridos hermanos, se enfrenta, resuelve. ¿Por qué dice la palabra? Porque donde 2 o 3 están en mi nombre con este testimonio, ahí estoy yo, dice el Señor. Yo me imagino que Chloe ya estaba preparado, porque tuvo la valentía de decir lo que estaba sucediendo, lo que ella escuchó y vio. Pero ahora a nosotros no nos agrada este predicador, porque decimos: yo lo veo de esta manera, pero nos quedamos callados. El pastor, ¿por qué pone a este hermano a predicar, a hacer esto y que no ve esto? Pero usted lo ha visto, ¿y por qué no le dice? Mis queridos hermanos, y este es el problema, que nosotros podemos llevar a este cáncer a una división.
Cuando lo dejamos crecer, mis queridos hermanos, ahí es donde vienen y ya dicen, no, pues yo me agarro mi grupo y me voy. Porque aquí este problema no había llegado muy lejos. No decían nosotros somos de Pablo, no. Tenían una expectativa personal. Decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo y yo de Cefas. Aún, mis queridos hermanos, el problema se podía resolucionar. Cuando el cáncer ya está muy avanzado, es cuando hay problemas. Mis queridos hermanos, por eso hay cosas en la congregación que hay que enfrentarlas. Hermanos, pero es que el hermano me va a odiar. Pero si ya lo de ella, si usted predica. Mis queridos hermanos, ¿a quién trataremos de agradar? Si tratamos de agradar al hombre, no fuéramos obreros de Cristo. Pero hay que agradar primeramente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Aleluya. Mis queridos hermanos, mis queridos hermanos, yo me escudriño y digo, verdaderamente tuvo una valentía. Porque no crean, mire, aquel que anda un poco mal, ya anda un poco endemoniado, y enfrentarlo no es fácil. Pero mis queridos hermanos, aquí estamos leyendo la palabra, lo que nos enseña. A cuando nosotros veamos algo, no los quedemos callados. Entonces, así sucesivamente, mis queridos hermanos, Pablo pasa diciendo, quiero decir que cada uno de vosotros dice, oiga bien, y Pablo se pone primeramente como ejemplo. Yo soy de Pablo y yo de Apolo. Mis queridos hermanos, la Biblia también poco narra a Apolo. Pero Apolo, mis queridos hermanos, era un judío originario de Alejandría. Mis queridos hermanos, y en Alejandría, la gente, la mayoría, el 99% de gente amaba la filosofía. Pero ¿qué es la filosofía traducido al español? Amor a la sabiduría. Cuando Apolo viene y predica, lo hayan predicando allá en Éfeso, Priscila y Aquila, ahí es donde se da a conocer. Dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos, en el libro de los Hechos 18:24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolo, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Mis queridos hermanos, pero cuando Apolo viene a predicar, mis queridos hermanos, en Éfeso, él predicaba solamente el bautismo de Juan. Él predicaba el bautismo de Juan. Mis queridos hermanos, pero escuchándolo Priscila y Aquila, dice la palabra que lo llaman a un lado, lo llaman aparte y le dicen, oye, ¿tú hablas del evangelio? Sí, yo hablo. Oh, tú predicas el evangelio. Sí, yo predico el bautismo de Juan, el evangelio que Juan enseñaba. Pero le dicen, ¿sabes qué? Que Juan hablaba que detrás de que él ciertamente bautizaba con agua, pero detrás de él venía alguien que bautizaba con espíritu. Y le dije, oh no, eso no lo sabía. Y le dice, pues ese es el Cristo y él ya vino. Y no solamente ha venido, sino ha dado la vida por nosotros. Y lo más lindo, que al tercer día resucitado. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque Pablo aún habla y dice, yo pretendí llegar a ustedes solamente sabiendo una cosa, y a Cristo crucificado. Pero también, mis queridos hermanos, a Él resucitado. Porque la victoria de la iglesia está que Él haya resucitado al tercer día. La tumba está vacía. El Cristo de la gloria vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Entonces, y él creyó el evangelio, creyó que Cristo había venido a dar la vida por nosotros. Si usted me lee el libro de los Hechos en su capítulo 18, va a encontrar todo esto. Y aún parte del versículo 19.
Cuando Pablo llega a Éfeso y diciéndole, ustedes han recibido el Espíritu, ni sabíamos que había Espíritu Santo. Mis queridos hermanos, y como les regreso a lo que yo venía diciendo, de dónde venía Apolo. Apolo venía hablando con palabrería de hombre, pero no porque él quería impresionar a los hermanos, sino que ellos eran estudiados, unas personas que habían creído en el Señor, pero no diferenciaban en lo del poder de Dios, de la sabiduría que Pablo habla más adelante en el versículo 3. Habla sabiduría de hombre y sabiduría de Dios. Y Pablo dice, yo he tratado de venir a ustedes no con sabiduría. Ustedes piensan que yo no puedo hablar como Apolo. Claro que yo lo puedo hablar como Apolo. Libro de los Hechos explica. Si yo dice, he sido instruido a los pies de Gamaliel, uno de los pilares más grandes. Yo puedo hablar con él, pero yo he venido y he tratado de hablarles con sabiduría de Dios. Mire una de Corintios capítulo 2 versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, mis queridos hermanos, que Pablo sabe de la manera que Apolo está predicando el evangelio. Ya lo leímos y dice que era un hombre poderoso en letra. Holocausto, mis queridos hermanos, un hombre que impresionaba cómo hablaba. Pero ¿sabe el problema? Ve aquí, en el capítulo 1, versículo 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. O sea que estos griegos, cuando escucharon a Apolo, dijeron, este sí sabe sabiduría. Y el problema de lo que había, no es problema porque Pablo no habla que hay problema en esto. Cuando Pedro predicaba, se le echaba de ver, dice el libro de los Hechos, que era un hombre sin letra. Cuando dice la palabra que era un hombre sin letra, no se refiere a que no sabía leer ni escribir, pero no un hombre estudiado en sabiduría, como Pablo fue instruido por Gamaliel. Mis queridos hermanos, los griegos decían, Apolo me gusta como predica. Yo le voy a Apolo. Y yo a Pablo y yo a Cefa. Ya habían formado un bando, mis queridos hermanos. ¿A quién le va usted? Mis queridos hermanos, pero esto Pablo no lo señala como problema, porque él no lo hacía con malicia. Dios conoce nuestros corazones, como nosotros venimos queriendo impresionar al pueblo o queriéndoles traer una palabra de edificación. Y esto es lo que Pablo sabía, cómo venía Apolo. Apolo se había conocido de esta manera. Y Priscila y Aquila lo animan a venir a Corintio. Y de Corintio, a este hombre fuera de una bendición para Corintio. Y lo traen, mis queridos hermanos. Pero ahí ya empieza el problema. Pero no era de Apolo, sino de aquellos que buscaban sabiduría. Pero mis queridos hermanos, en este camino, como dice Pablo, hay sabiduría de hombre y sabiduría de Dios. Pero ¿qué buscamos? No lo que viene del hombre, sino lo que viene del Dios Todopoderoso, de Jehová, de los ejércitos. Alabado sea su nombre. Entonces, mis queridos hermanos, quiere decir que cada uno de vosotros, no habían grupo, cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y yo de Cefa, y yo de Cristo. La cual Pablo explica más adelante, que aun cuando decimos yo soy de Cristo, estamos diciendo que aquellos también son carnales. Entonces, no es la manera de que nosotros corrijamos algo, sino explicándole, pero la bendición que tuvo Corintio, que Pablo no se quedó callado a la alerta que le enviaron. Si Pablo hubiera quedado callado, no tuviéramos versículo 1, 2 y 3 y 4 de Primera de Corintios. Porque este problema, Pablo después de que saluda, hace la introducción y saluda, desarrolla el mensaje, versículo 10, y lo extiende hasta el versículo 4. Mis queridos hermanos, a veces podemos pensar que del versículo 2 en adelante, él cambia el tema, pero no lo cambia. Él lo que hace es un contraste
con el problema de lo que está sucediendo. Porque vea bien, en el versículo 2, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlo el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra, de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí hace el contraste, mire mi hermano. Y más adelante, él explica ya lo que le expliqué yo de Apolo. Mis queridos hermanos, el problema no estaba en esta situación, el problema estaba en el corazón de cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos hermanos, Cristo manda una alerta ahora en día y dice: dejemos de poner la mirada en el hombre, hay que poner la mirada en nuestro Redentor, en nuestro Cristo de la gloria, aquel que nos ha dado vida y vida en abundancia. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, hemos explicado el versículo 10, versículo 11 y el versículo 12. Mis queridos hermanos, si hay algo, mis queridos hermanos, que en algo esto los ha tocado, diciendo: a mí no me parece ese como predica, porque usted ha visto algo, pues usted tiene que hablar. Usted tiene que hablar. Chloe se fue directa al grano y se fue a Pablo. Pablo aquí lo está explicando, mis queridos hermanos, de una forma, de una manera, mis queridos hermanos, que esto es una alerta para la congregación. Mis queridos hermanos, cuando dice estamos, mis queridos hermanos, así no, ahora está predicando el hermano. Yo no digo amén, aleluya, ni aplauda. Es que hermano no me cae bien, ahí hay problema. Y el problema es del predicador, no, es de esa amargura que está creciendo en nuestra vida. Mis queridos hermanos, para nosotros poder decir que venimos a alabar y glorificar a Cristo, tenemos que estar libres de esas cosas, porque la palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os libertará para alabar y glorificar su santo y bendito nombre. Bendito sea su nombre. Mis queridos hermanos, ¿cómo los vamos a gozar cuando ya decimos: oh no, aquel hermano a presidir el que me cae mal? Eso no puede existir en el pueblo de Dios. Eso no puede. Si hay alguna manera, alguna forma, algo que usted ha visto, usted tiene que hablar. Pero también usted tiene que agarrarse los pantaloncitos o la falda también y decir: mire, llámelo, yo testifico delante de él. Porque es lo que Pablo da validez hasta en la segunda de Corintios. Y dice que esto hay que agregarlo con testigos. Y aún el Señor en Mateo lo habla de esta manera. Imagínense que el hermano pastor venga y diga: hermano, fíjese de que alguien me dijo esto, pero es anónimo. ¿Qué le va a decir el hermano? Ay, hermano, ¿y usted qué se está creyendo esas cosas? Pero ¿qué fundamento tiene en llamarle la atención? El fundamento está que aquellos vengan y digan: si es cierto, yo lo vi. Para que nosotros, mis queridos hermanos, seamos liberados de eso. Si usted dice: no, pero es que a mí por esta y esta razón no me gusta cómo predica, examínese si usted es el problema. Porque Pablo, mis queridos hermanos, está diciendo aquí: los predicadores no es el problema es nuestro corazón. No es que yo sigo lo que me dice el corazón. Dice la palabra: ¿quién conocerá este corazón? Ni a uno mismo. Mis queridos hermanos, hay que ir a la palabra y conocer la rectitud. Mis queridos hermanos, lo que tiene la palabra. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque yo tengo la certeza, mis queridos hermanos, y entiendo que hay sinvergüenzada, pero entiendo que también hay hombres que predican a un Cristo que le alabamos y le glorificamos y le exaltamos, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. Mis queridos hermanos, qué valentía una de Pablo. Otra, como lo repito, de estos de Chloe. Hay muchos, mis queridos hermanos lectores,
Hay mucho teología que habla de los de Chloe. Pero mis queridos hermanos, no podemos traer eso a la iglesia porque no hay un fundamento bíblico. Hay muchos que dicen de esto y de hasta ellos, esta era una mujer, esta era lo otro, esto, pero no tengo un versículo que me lo especifica de esa manera. Mis queridos hermanos, pero leemos y lo que entendemos compartimos con el pueblo. Versículo 13. Vea bien lo lindo de Pablo. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? Fue crucificado. Vea bien, aquí Pablo no dice, ¿acaso fue crucificado Apolo o Pedro? No, él se menciona él mismo. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? Pregunta que se hace. ¿O fuiste bautizado en nombre de Pablo? Esto es lo que Pablo les enfrenta. ¿Por qué ustedes están diciendo? Oiga bien. Ahora en día, si hay una congregación y dicen, no es que nosotros somos de aquel hermano. Mis queridos hermanos, aquel hombre no les dice nada porque la gente busca quien lo siga. Quiere buscar fama. Y a él le alegra cuando dicen, oh, este es del hermano Wilfredo. Él le alegra. Pero Pablo dice, no, ¿al caso yo he dado la vida por ustedes? ¿Al caso ustedes han sido bautizados en mi nombre? En ninguna manera. Entonces, ¿por qué están diciendo que ustedes son míos? Vea cómo enfrenta esto Pablo. Y este problema no lo trae de rama en rama, lo trae directo. ¿Al caso yo? Más adelante dice, mis queridos hermanos, uno es el que siembra la semilla, otro riega, pero el crecimiento lo da Cristo. Pablo dice, ¿acaso yo he dado la vida por ustedes? ¿Acaso ustedes han sido bautizados en mi nombre? Entonces Pablo les dice, dejen de poner la mirada en mí, sino que pónganla la mirada en aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que derramó su sangre y por su sangre los ha comprado, los ha redimido. Bendito sea su nombre. Oiga bien, él no le dijo, no les habló de Apolo ni de Pedro, sino que les dijo, él se puso como ejemplo. Pero ahora si tenemos un grupito no lo enfrentamos porque decimos, esos son los míos. Esos son los míos, esos me siguen. Si me voy, me siguen. No los enfrentamos. Aunque los estemos cuenta, escuchemos que, no, yo voy con el hermano Julano. Ay, eso le agrada al hermano. Mis queridos hermanos, la armonía tiene que estar encima de todos los gustos de nosotros. Pero cuidado, no en el camino del Señor. Porque Pablo lo está especificando. No podemos perder la esencia del evangelio. Porque la esencia del evangelio, mis queridos hermanos, no se puede perder por palabrería de hombre. La esencia del evangelio, mis queridos hermanos, es que tengamos a Cristo y cuando vengamos y presentemos este evangelio, presentemos a Cristo como dijo Pablo, a él crucificado, pero también resucitado. Alabado sea su nombre. Mis queridos hermanos, este era un problema de los que estaba pasando en Corintios. Y yo me dice usted, hermano, ¿usted ha visto algo? No lo he visto, pero Dios sí lo ha visto. No sé. Y Dios manda la palabra. Puede ser que yo un día me esté poniendo la mirada en un hermano y diga, pucha, que yo prediqué aquello y estoy ahora con esta tontera. Entonces, mis queridos hermanos, hay que ver la seriedad del evangelio. Cómo Pablo enfrentaba esta situación. Me imagino que Pablo le dijo a Chloe, tú me vienes con esto, pero estás dispuesto a cuando te llame a decir que es cierto que tú lo has escuchado. No creo que de gusto haya puesto el nombre de estos aquí. ¿Por qué? Porque Pablo sabía la seriedad del problema. Mis queridos hermanos, este camino es de gente seria del evangelio. Mis queridos hermanos, es una seriedad, mis queridos hermanos, que una enfermedad pequeña puede hacer crecer un cáncer grande.
Y por eso, mis queridos hermanos, es que le pedimos al Señor. El miércoles que estuvimos acá, estuvimos orando por toda la congregación. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Para que el Señor los tenga en armonía. Para que, mis queridos hermanos, cuando tengamos que adorar a Dios, le adoremos con libertad. Que le adoremos al Cristo de la gloria con libertad. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque no podemos estar acá y estar atados. Aquí, mis queridos hermanos, Cristo los ha libertado, no para el pecado, sino para darle honra y gloria al Cordero de Dios. Bendito sea su nombre. Aleluya. Mis queridos hermanos, ojalá haya sido de bendición este mensaje. Mire que le pedíamos al Señor que los ayudara a explicar este mensaje y a predicar su palabra, ya que no es fácil. Son horas de desvelo, mis queridos hermanos, pero la hacha lo llegó el miércoles, pues, y los ponemos a pensar en eso también, que gastamos cuánto tiempo gastamos en el teléfono, mis queridos hermanos, pero en la palabra de Dios no gastamos tiempo. Y la palabra llegó el miércoles, mis queridos hermanos, y eso los pone a pensar. Y aunque no digamos, oh no, esa palabra es para mí, pero que la andemos ahí. Que ande esa palabra, no a vomitarla. Mis queridos hermanos, no es fácil cuando los toca predicar, y los que predican saben que aquí no venimos a contar chistes, sino que a predicar el evangelio. Pero, mis queridos hermanos, lo hacemos con amor. Y aquí estaremos hasta que el Señor lo permita. ¿Por qué, mis queridos hermanos? Porque la obra no es mía, la obra es de Dios. Mis queridos hermanos, aquí estamos porque el Señor lo permite. Aquí estamos porque el Señor los ha ayudado. El Señor los ha sustentado. No con nosotras, no es con nuestra propia fuerza, sino con las fuerzas que vienen de Dios. Y para Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos, mis queridos hermanos. Para mí fue un privilegio predicar la palabra de Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de todos nosotros y que el Señor les bendiga. Nuestro pastor con nosotros.